Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Este es el último webinar de contenidos que nosotros tenemos del diplomado en neuroeducatrónica. Buenas tardes. Webinar, buenas Buenas tardes, tardes. corresponde al módulo de neuroeducatrónica. Y al final nos vamos a tomar unos minutos para hablar de la homologación. Las preguntas y respuestas que se van a dar en este webinar van a ser principalmente o van a ser únicamente sobre las preguntas que tengan de la partecita de homologación. Entonces le doy la palabra al director del CPN, quien es la persona que siempre nos ha acompañado en estos webinars. Gracias, doctor Eduardo. Continúe usted con la presentación. Recomendarles a todos que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que sea más fácil la comunicación. Gracias. Buenas tardes. Tenemos nuestro último webinar. No quiere decir que se haya acabado el contenido de estudio en las lecciones. Ustedes siguen estudiando, pero desde webinar, excepto que ustedes lo soliciten, este es el último webinar. Voy a hacer, como casi siempre lo he hecho, un pequeño repaso. Voy a explicarles por qué. Si yo empiezo haciendo un repaso, y lo voy a explicar desde el punto cerebral, los vuelvo a introducir en el tema, todos los temas pasados, y lo voy a hacer durante 30 minutos, siempre hablando los mismos temas en otros contextos. Es decir, estoy reforzando lo que ustedes han visto en este diplomado. En los últimos minutos, 20 minutos, me voy a dedicar a hablar inclusión educativa, tema de hoy. Como lo hago referente a todo lo que ya hemos hablado, va a ser un aprendizaje significante muy interesante. 5 minutos finales para hablar de los procesos de homologación. Entonces, repaso. Ustedes analizaron dos componentes en el diplomado: educatrónica y neurociencias aplicadas a la educación, o neuroeducatrónica, como lo llamamos nosotros. En educatrónica, ustedes vieron lo que es educación globalizada y es educación cibersocial. Estudiaron lecciones, vieron un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Bien interesante esa connotación de cómo la inteligencia artificial y los algoritmos, el Big Data, está afectando todos los componentes de la sociedad, de la cibersociedad, que será ajeno y ya no es ajeno a la educación. Vimos un pequeño webinar Big Data y algoritmos, bien trascendente. No hablar más de educatrónica porque ustedes la están viviendo, la educación virtual en contextos globalizados, en contextos cibersociales. Es como redundar lo que ustedes han hecho en estos tiempos de pandemia. Desde la pandemia están trabajando sobre eso. Entonces me centraré más sobre el segundo componente, que nosotros lo llamamos neuroeducatrónica, o las neurociencias aplicadas a la educatrónica, a la educación globalizada, a la educación cerebral, a la educación virtual. Bien trascendente lo que hemos hecho en este tiempo: tratar de diferenciar mente de cerebro. Decíamos, la mente es algo nuevo para el ser humano, algo nuevo porque tiene unos pocos años, unos pocos miles de años, mientras que el cerebro lleva cientos de miles de años desarrollándose, evolucionando. Entonces, el cerebro es más antiguo que la mente, y por eso la educatrónica trata de que haya aprendizaje más cerebral que mental. ¿Eso es factible? Claro, ustedes lo han vivido constantemente. Por ejemplo, cuando ustedes abren una lección, más o menos ya conocen el tipo de diálogo que nosotros tenemos con ustedes, el tipo de literatura, la forma como escribimos. Nosotros escribimos más o menos consistentemente. Nosotros escribimos más o menos consistentemente. Tenemos la misma estética, la misma ciencia para escribir, para colocar las imágenes. Ya saben dónde hay evaluaciones de comprensión de lectura. ¿Cómo quiere que le hable? Creo que hay unos micrófonos abiertos. ¿Me ayudan, por favor? Gracias. Bien. Entonces aprendíamos, hemos estado trabajando con su cerebro inconscientemente, subconscientemente. Le hablamos desde la evaluación de
comprensión de lectura. Ya saben ustedes que tienen peso, ya saben que parte de la valoración de este diplomado ha sido las evaluaciones de comprensión de lectura. Ya saben que las respuestas están en el párrafo anterior. Todo eso se volvió cerebral, dejó de estar en la mente. Ustedes ya empiezan a trabajar a pesar de no llevar sino 2 o 3 meses con nosotros de una forma automatizada cerebralmente. La hemos venido sacando de su mente. Si ustedes estudiaran con nosotros 5 años, al final habríamos trabajado mucho sobre su cerebro, tratando de eliminar la mente. Entonces, por eso nosotros decimos que la neuroeducatrónica es la educatrónica vista desde el cerebro, entendiendo muy bien el cerebro. Ponía hace poco un ejemplo de cómo yo aprendí cuando niño hace muchísimos años, cuando yo aprendí cómo trabajaba mi cerebro con ese profesor. Mi memoria se concentraba, mi ser o mi mente se concentraba en lo que decía el profesor. Él utilizaba más o menos pocos medios, él tenía más o menos su mismo estilo, y entonces mi forma de aprendizaje fue la atención. Tenía gran atención sobre lo que hacía el profesor. Con las aulas STEAM, que es lo que nos interesa en este proceso, el aprendizaje es muy diferente, es mucho más perceptual, hay unas significancias diferentes, el cerebro no se concentra tanto, no hay tanta atención, sino hay más bien, y lo hablaba ahí, muchas memorias de trabajo, es decir, mi atención va a estar en el profesor que tiene un tablero interactivo, que desde ese tablero interactivo le está mandando información a la computadora que yo tengo enfrente. Ahí estoy viendo la guía. Pero además tengo un kit que tiene muchos componentes. Entonces, estoy más dedicado a la percepción, estoy más dedicado a otras áreas que a la atención que yo tenía sobre el profesor de niño. Necesaria y obligatoriamente, y ustedes lo vieron, eso hace que mi cerebro funcione diferente, los procesos son diferentes. Por eso tan importante entender cómo funciona el cerebro en contextos neuroeducatrónicos. Por supuesto, este es un diplomado. Por supuesto, estos son 3 meses. No podemos haber profundizado todo lo que hubiéramos querido profundizar en estos procesos para decirle a los docentes, oiga, es muy importante tener en cuenta el cerebro, es muy importante tener en cuenta las neurociencias aplicadas a la educación. Los cerebros de nuestros niños están funcionando diferentes a los nuestros porque ellos se están desarrollando en contextos diferentes. Y ustedes vieron las redes sociales, es el documental de las redes sociales, si lo extrapolaron a la educación, se da cuenta que esto es muy diferente. Laura, me dice si me están oyendo, dice que tengo conexión errada. Sí, señor, lo estamos oyendo. Ok. Como me interesa más en los webinars hablar de neurociencias, que es la parte, digamos, lo compleja de lo que hemos estado estudiando, o la parte nueva, voy a recordar lo que hablamos y lo voy a mirar en unos contextos un poquito diferentes, siempre reforzando e incorporando nueva información. ¿Qué vimos con ustedes? Que el cerebro tiene 2 hemisferios, que son 2 hemisferios que parece que fueran iguales, que durante cientos de años creímos que los 2 hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, eran diferentes, eran iguales, que eran como copias de uno del otro, y que nos hemos empezado a dar cuenta que son diferentes. Y esa diferencia se llama lateralización. Y en esa lateralización lo que nosotros les comentábamos, tratábamos de exponer, es que el cerebro izquierdo, la parte izquierda de mi cerebro, maneja todo lo que tiene que ver con la experienciación, con todo lo que es ya sabido, lo que se puede volver algorítmico, y por eso hicimos un webinar de que los algoritmos es lo que lo he hecho tantas veces que lo automatiza. El cerebro automatiza caminar, respirar, nadar, montar en bicicleta, eso lo ha automatizado. Igual el cerebro en la parte izquierda maneja todo lo experienciado, inclusive lo cognitivo. Lo cognoscente, lo que tiene que ver con el conocimiento, lo que tiene que ver con el aprendizaje, todo lo que yo ya conozco, lo que yo aprendí,
lo mando, se radica en el cerebro en la parte izquierda. También vi que la parte derecha tenía mucho que ver con lo nuevo, no con la innovación. La innovación es un concepto diferente. Toda la novedad que procesa el cerebro, él lo maneja por la parte derecha, entra por la parte derecha, ahí se radica hasta que lo puede llevar al lugar, a la parte izquierda. Voy a poner un ejemplo. A mí me acabaron de presentar una persona. Esa persona se llama Pedro. Si yo no quiero que se me olvide, es una novedad. Él se llama Pedro. Para mí es una nueva cara con un nuevo nombre. Pedro. Hay micrófonos abiertos. Ayúdenme que hay micrófonos abiertos. Entonces, Pedro. Si yo quisiera hacer una estrategia para que no se me olvidara el nombre, lo voy a relacionar con Pedro Picapiedra, ¿cierto? Recuerdo Pedro Picapiedra, me acuerdo el nombre rápido de que llama Pedro y hablo con él como Pedro. Por supuesto, el cerebro, ya lo vimos, tiene sistemas inhibidores. Voy a decir Pedro Picapiedra. Pedro, lo dejo hasta Pedro, lo relaciono con Pedro y voy manejando ese nombre. Llegará un momento en que esa novedad de que él se llame Pedro, de relacionarlo con Pedro Picapiedra, ya se me vuelve costumbre que él se llama Pedro y el cerebro lo manda para la izquierda. Ya no es una novedad. No tengo que tener estrategias para recordar que él se llama Pedro, entonces yo lateralizo y funciona el cerebro. Es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque si lo conocemos, podemos empezar a montar sistemas educativos basados en neurociencia, basados en metodologías, basados en estrategias didácticas neurocientíficas. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo traslado? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo traslado? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo hago estrategias de mantenerlo como una novedad? Y cómo rápidamente hacerlo de que deje de ser una novedad y lo vuelvo lateralizado izquierdo. Eso es trascendente. No hemos empezado a desarrollar asignaturas lateralizadas, con lateralización, con tendencia a aprovechar el conocimiento que tenemos de lateralización. Muy importante, que no funciona al nivel de conciencia nuestra. El cerebro, lo izquierdo y lo derecho, dialoga, él permanentemente vive dialogando. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho viven dialogando y en ese diálogo él ya sabrá cuándo lo lleva a un lado o cuándo lo regresa. Yo tenía una idea de que algo funcionaba de una manera, de pronto me dice, no, usted estaba equivocado, es que no es por ahí, él lo devuelve, él lo empieza a manejar como una innovación y después lo vuelve a lateralizar cuando ya lo tengo repensado. Cuando yo rememorizo o la información la actualizo, la vuelvo a lateralizar. Ese movimiento cerebro izquierdo, cerebro derecho, que debe transformar la educación, ese conocimiento, se hace en tiempos de milisegundos. 0.2 milisegundos, una conversación entre dos neuronas, una izquierda y una derecha, digámoslo así, por volverlo pequeño, entre dos neuronas se hace a unas velocidades impresionantes, de lo cual la conciencia no es consciente, de los cuales la mente no es consciente de la velocidad en que dialoga cerebro izquierdo y cerebro, el hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. En estos eventos que hemos tenido, nosotros teníamos 3 procesos. Uno en Pasto creo que no se pudo dar por cuestiones de salud pública. Tampoco se pudo dar el de Risaralda, Armenia, de Ciudad. El de Armenia, no se pudo dar el de Armenia, pero hicimos uno en Roldanillo. Cuando yo estaba en Roldanillo, me fui para el Museo de Omar Rayo y allá había una persona bastante interesante que tuve una conversación de 2 minutos. Águeda Pizarro, la esposa del profesor, del maestro Omar Rayo. Le hacía yo una pregunta tratando de mirar si en ella, en su respuesta hablaba no del cerebro, sino que algo me diera una respuesta que yo pudiera volver hemisferio izquierdo, hemisferio derecho sobre lo que era el arte. Y yo le preguntaba si la creatividad existía
y ella me dio una respuesta supremamente contundente visto desde las neurociencias. Ella me decía, la creatividad no es otra cosa que la constancia. Usted hace algo, lo pinta algo y lo vuelve a pintar y lo vuelve a pintar más o menos en el mismo contexto, y un día es extraordinariamente creativo, pero no hay otra cosa que la constancia, hacer lo mismo muchas veces. Esa mujer me dio una gran respuesta, porque así funciona el cerebro. Repito, 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 y se lateraliza izquierdo porque ya lo repetí tantas veces que lo aprendí cerebralmente, ya no lo tengo que hacer mentalmente. En este Museo Rayo me ponía a mirar la exposición del profesor, del maestro Marrayo, se nota el aprendizaje, se nota la evolución, que es repetir lo mismo, repetir lo mismo, repetir lo mismo, siempre, siempre innovando. ¿Lo podemos hacer en la educación? Claro que sí, nosotros lo hacemos permanentemente. ¿Qué aprendimos también? Fuera de que tenemos 2 hemisferios, cada hemisferio se divide en 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, eso lo vieron ustedes muy rápido. El lóbulo temporal, que tiene que ver con el lenguaje lateralizado izquierdo. Parietal, que tiene que ver con la parte del espacio, el manejo del espacio, el manejo de las matemáticas, y tiene un componente visual que se llama occipital. Entonces los lóbulos son frontal, temporal, parietal y occipital. ¿Qué hay de trascendente en lo que yo les estoy diciendo? Les estoy diciendo lenguaje, lateralizado izquierdo, memoria auditiva. ¿Cómo se llama eso? Se llama localizacionismo. Quiere decir que el cerebro funciona por cosas locales. La audición está en una parte, el número 3 está en una parte, la parte con la que yo veo el número 3 está en una parte diferente de cómo lo oigo, pero el cerebro es localizacionista. Yo puedo saber, o se podría saber, dónde está un nombre, el nombre, y poder entrar allá y tocar esa neurona y borrar ese nombre o borrar ese recuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Que el cerebro es tan compacto y tan pequeñito, con neuronas tan infinitesimalmente pequeñitas, que no es factible con la tecnología que tenemos entrar allá y borrar algo, o entrar allá y sembrar un pensamiento. Eso se va a poder hacer. Se va a poder potenciar la memoria, se va a poder potenciar la inteligencia después de conocer el cerebro y dónde actuar. ¿Por qué? Porque el cerebro es localizacionista, tiene lóbulos y cada lóbulo tiene unas funciones. Entonces, ¿cuántos lóbulos tenemos? 4 en el izquierdo y 4 en el derecho. 8 lóbulos que se están comunicando permanentemente. 4 el hemisferio izquierdo, 4 el hemisferio derecho. También vimos, ¿no?, en lo que estábamos haciendo, que es localizacionista porque tiene núcleos de neuronas. Los núcleos de neuronas donde yo veo o interpreto lo que yo veo, donde está la parte motora, la que maneja mis manos. Eso lo tengo en alguna parte del cerebro. Está ahí, yo puedo identificar dónde muevo este dedo. Eso está hay unas neuronas, hay unas columnitas de neuronas. ¿Qué tiene tiempo o por qué estoy hablando de esas neuronas y localizacionista del cerebro? Porque el cerebro es local conexionista. Para que algo funcione, las partes locales del cerebro, las neuronas, ese grupo de neuronas se comunica con otras neuronas, están en permanente comunicación, entonces se dice que es local conexionista. Se conectan unas neuronas con otras. Son cientos de miles de millones de conexiones las que uno tiene. Todo lo que hay en el cerebro son conexiones, unas conexiones con otras. Nosotros estamos conectando cada vez que aprendemos algo, cada vez que reforzamos un conocimiento, estamos creando nuevas conexiones. Cada vez que olvidamos algo o desmemorizamos, no me interesa saber eso, no voy a pensar en eso. Cada vez que quitamos de la memoria, estamos cambiando esas conexiones. Quitar una conexión es perder memoria. Colocar una nueva conexión es colocar memoria. No necesariamente memoria cognitiva, memoria cognoscente.
12 por 12 es 144, y no se me va a olvidar que 12 por 12 es 144. Ese 144 está en alguna parte, esa multiplicación está en alguna parte, pero si algún día digo, oiga, yo voy a dejar de memorizar las tablas de multiplicar, nunca lo voy a volver a hacer, voy a trabajar siempre con una calculadora, empiezo a soltar esas conexiones. Qué importante para los docentes saber cómo conectar y desconectar el cerebro. Neurociencias aplicadas a la educación, neuropsicología del aprendizaje, cómo conectar y desconectar, y cómo esas conexiones y desconexiones son las que me generan traumas, trastornos de aprendizaje. Esas conexiones, vimos 3, son muchas conexiones, son muchas redes muy pequeñas, pero las 3 más importantes son la red ejecutiva, ustedes la vieron, es una red donde está la conciencia, es una red que viene de la parte de atrás del cerebro hacia la parte de adelante del cerebro y se está comunicando permanentemente. Hay una gran conexión en esa red ejecutiva, y esa red ejecutiva es lo que me hace ser consciente. Yo dentro de mi cerebro, yo y mi relación con el mundo me da la conciencia. Yo y la relación con mis conocimientos. Esa se llama red ejecutiva. Unas partes del cerebro conectándose con otras partes del cerebro. ¿Es importante saber dónde están? Claro que es importante. Y voy a introducir un pequeño tema aquí. Qué bueno escoger un equipo de neuroimagen y poder mirar cuál es la densidad de su red ejecutiva. ¿Cuál es la densidad de su red ejecutiva cuando usted está pensando en arte? ¿Y cuál es la densidad de comunicación de su red ejecutiva cuando usted está pensando en matemáticas? Para poder decir, oiga, ¿dónde tiene más conectividad? ¿Dónde se activa más esa red ejecutiva? ¿Cuando está haciendo qué? Para poder decirle, su cerebro, por ahora está funcionando más orientado hacia temas artísticos o hacia temas de ingeniería, porque esas conexiones en esa red tienen intensidad, y esa intensidad es cómo funciona mi cerebro, mi red ejecutiva. Eso es trascendente. ¿Se va a poder hacer en neurociencias aplicadas a la educación? Claro que se va a hacer. Claro que va a servir mucho saber de neurociencias y poder decirle, necesito que miren la red ejecutiva de ese niño cuando está actuando mal. Quiero saber que si ese niño se hiperactiva cerebralmente cuando es un mal niño. Es poder decir, oiga, hay algo, porque ese niño, si está pensando en hacer el bien, tiene poquitas redes; si está pensando en hacer el mal, tiene unas redes interactivas muy fuertes. Su red ejecutiva es muy fuerte. Eso es neurociencias aplicadas a la educación. Segunda red que vimos, trascendente, se llama la red por defecto, por default, y que nosotros dijimos en este diplomado y dentro del centro del pensamiento, nosotros lo llamamos la red de ensoñación. Y decíamos que si usted tiene una red de la conciencia o red ejecutiva y tiene una red de la ensoñación, esas dos redes no funcionan las dos a la vez. Funciona una o funciona la otra. Pero usted no puede estar activo mentalmente desarrollando una tarea y además estar en ensoñación. La red de ensoñación no tiene nada que ver con dormir, aunque es la red que se activa cuando duerme, pero la red de ensoñación tiene que ver con decir, dejo de estar consciente en algo, cierro los ojos, son pausas activas, se baja la red ejecutiva, se activa la red de ensoñación, y ahí es donde yo consolido y reconsolido la memoria. Me parece que en alguna de las lecciones se nos fue algo que no se debió haber ido, pero hablábamos de que, por ejemplo, los japoneses, si un trabajador se queda dormido en el trabajo, le respetan que se quede dormido.
¿Y por qué? Porque ellos tienen claramente identificado que hay momentos en que se descansa simple y sencillamente para reforzar, para memorizar, y eso se llama reforzar la memoria, la consolidación y la reconsolidación de la memoria. La red de ensoñación es tan importante como la red activa, la red ejecutiva, la red de la conciencia. Y en neurociencias, todas las mediciones de neurociencias dicen, es más fuerte la red de ensoñación que la red ejecutiva. Hay más intensidad, hay más conexiones, hay más neurotransmisores, hay más electricidad cuando activamos la red de la ensoñación. ¿Quién iba a creer que cuando estoy haciendo una tarea? En otras palabras, visto de otra manera, si yo me cierro los ojos y pienso sobre cómo estoy dando esta conferencia, estoy trabajando más que cuando estoy hablando. Si yo estoy hablando y moviendo los brazos, estoy utilizando el cerebro. Si yo me quedo unos segundos concentrado en qué parte de la conferencia voy, cuántos minutos llevo, en ese momento estoy utilizando más cerebro. Qué bueno para los docentes entender que existe una red de ensoñación y que esa red en aprendizaje hay que hacer lo mismo que en administración, darle espacios para que se consolide, se consolide. No meterle demasiada información al cerebro del niño, al cerebro del adulto, porque en la red tiene que haber conciencia. Tienen algunos micrófonos abiertos, algunas cámaras abiertas, por favor. Bien. Y hablábamos de que hay una red de la alternancia. Esa red de la alternancia es la que me permite activar o desactivar la red ejecutiva o activar o desactivar la red de la enseñación. Entonces la tercera red que es tan importante es la que va desactivando una y va activando la otra, y eso lo hace en milisegundos. Eso ya lo vieron. Visto desde la educación, es trascendente cómo utilizar bien la red de la ensoñación, cómo hacer que el cerebro se baje, deje entre comillas, deje de pensar, consolide y reconsolide la información que él está recibiendo y vuelva a seguir. Y esas pausas interactivas o esas pausas activas cognoscentes son trascendentes para la salud cerebral. No puedo saturar una red o la otra red en beneficio de algo. Hay que entenderlo. Luego empezamos a hablar con ustedes de aulas STEAM. Sigo haciendo repaso y ya lo voy a terminar. Esas aulas STEAM, les decía yo, con certeza, el cerebro nunca para de evolucionar. El cerebro está cambiando, está cambiando, está cambiando. Y las aulas STEAM con las que ustedes van a trabajar o con lo que han venido trabajando, va a generar nuevas conexiones cerebrales en ese niño o esas personas, esos adolescentes con los que van a trabajar con esos equipos, con esos tableros, con esos kits, con esos robots, le van a generar nuevas conexiones. Muy importante. Van a generar sustratos neurales en ellos por estar trabajando con esas herramientas, o sea, nuevas conexiones que le dan nuevas funciones al cerebro. Funciones que yo no tengo, que yo aprendí de otra manera. Tendría que meterme allá y generar esas mismas conexiones, pero como no estoy ahí, entonces es posible, oiga lo que les estoy diciendo, que la red neuronal del profesor sea diferente de la red neuronal del estudiante, y eso tiene que ser consciente el docente de que es un cerebro enseñando desde un paradigma a otro cerebro aprendiendo desde otro paradigma. Aprender con aulas STEAM va a generar nuevos sustratos neurales. Esos aulas STEAM están generando algo que se llama pensamiento complejo, porque hay que tener más ese mundo en el que yo aprendo, el profesor con el aula, el profesor con el tablero interactivo, el estudiante con una pantalla donde está la guía, el robot ahí ensamblado, por decirlo de alguna manera,
me va a generar un pensamiento complejo, mucho más complejo que el profesor que me está enseñando, que a lo mejor tiene otro paradigma educativo. Utilizar la herramienta no quiere decir, utilizar temporalmente la herramienta no quiere decir que yo genere esos sustratos neurales nuevos, esa nueva forma de conectividad. Hay nuevas formas de ver las cosas. Decía, y le voy a robar 3 minutos aparte, decía hace poco en unas reuniones, hablando sobre las marchas, hablando sobre las protestas, y creo que con algunos de ustedes toqué ese tema, que lo que pasa es que nosotros no estamos entendiendo a esos muchachos porque ellos tienen una conectividad diferente, porque ellos ven las cosas de una manera diferente. Y voy a volver a la educatrónica, que es una educación globalizada. Decía en esa reunión, oiga, esos muchachos actúan en un mundo diferente del nuestro. Ellos aprendieron que pagan una cuenta por internet supremamente rápido. Sí, ya. Ellos mandan un correo a 500, a sus 10 amigos absolutamente rápido, absolutamente rápido. Hacen las cosas en entornos de cibersociedad supremamente rápido. Y esos muchachos que están acostumbrados a esa vida cibersocial, que mandan un mensaje, que mandan un comentario, que bajan una información, el profesor me está diciendo algo y yo estoy mirando en la red, si lo que el profesor me está diciendo es exacto o no es exacto, les ha generado un cerebro supremamente rápido. Y lo hablaba hoy con algunas personas, ese cerebro extraordinariamente rápido, de pronto lo llevan al colegio y le dicen, bachillerato, 6 años. Bachillerato 6 años, pero toda la información está ahí. Ser ingeniero, 5 años. 5 años para ser ingeniero, sin perder ninguna asignatura. Eso que ellos aprenden a hacer cibersocialmente muy rápido, su cerebro se acostumbró a eso y sabe que eso es muy efectivo, hace el manejo del espacio, pero de pronto llega a la universidad y le dicen 5 años para ser ingeniero. Esos choques son la protesta que tienen nuestros estudiantes actualmente. Yajaira, ayúdeme con algo. Me dicen que tienes el micrófono abierto, Yajaira. Por favor. Bueno, gracias, Yajaira. Esas protestas, no estoy hablando de los datos, esas protestas son debidas que el cerebro está funcionando en 2 mundos muy diferentes. Uno muy rápido por un lado y otro extremadamente lento. Yo puedo hacer un dibujo de computador, imprimirlo y tenerlo en segundos, pero para ser artista me tengo que gastar 5 años en la universidad y 10 para que el mundo me conozca, y la gente no está dispuesta a gastarse sus 15 años. Eso es cerebral, no es mental. El cerebro se ha reconectado y sabe que hay cosas que se pueden hacer muy rápido. Está conectado y reconectado para ser eficiente en tiempo y espacio. Y por otro lado, un mundo lento. Bien, aulas STEM les va a dar a ellos, les va a crear nuevos sustratos neurales. Y aquí quiero, ahora que estoy hablando de aulas STEM, una discusión que hemos tenido bien trascendente es ¿qué tipo de aulas STEM les vamos a montar? Hace poco tenía una demostración con el equipo que está trabajando en esto. Él decía, es probable que cuando usted le diga que le van a traer STEM, que van a hacer ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, ellos estén pensando en unos robots de una complejidad enorme. María Alicia, tienes el micrófono abierto. María Alicia. Gracias, María. Se te volvió a abrir el micrófono, María Alicia. Y las dos cosas. Gilma. Ok, Gilma, gracias. Ok. Me perdió el hilo. Cuando lleguen las aulas STEM,
por suerte tengo memorias acá. Cuando lleguen las aulas STEAM, no esperen y ojalá no les lleguen cosas complicadas, cosas complejas. Ojalá que no le lleve un robot súper complejo que tenga 1000 funciones. ¡Qué maravilla de robot el que nos trajeron para aprender robótica! Eso es un error. Traerles el mundo complejo, pero como ellos están construyendo pensamiento, es mejor hacerlo con cosas sencillas. Ojalá que le llegaran los laboratorios más sencillos, porque entre otras cosas el cerebro es conservacionista. El cerebro aprende a hacer algo pequeñito, lo aprende a hacer bien hecho y trata de llevarlo a todas las partes. Trata de llevarlo a la parte afectiva, trata de llevarlo a la parte motriz, a la parte sensorial, trata de que todo lo solucione con ese pequeño constructo. Ojalá nos llevaran kits lo más elementales, pero muy bien estructurados para que empiecen a crear pensamiento complejo a partir de cosas muy sencillas. Les pongo un ejemplo personal. Me da pena, pero les van a tener que silenciar el micrófono porque hay varios abiertos. Ok. Bueno, decía yo que les iba a colocar un ejemplo muy interesante que me pasó con mis hijos hace muchos años. Cuando ellos tenían 4 o 5 años, fui y les compré la tremenda organeta, un piano de esos electrónicos, le compré semejante porque los iba a poner a estudiar música, que hicieran música, porque la música era muy importante para el cerebro, aunque en esa época no estaba metido en neurociencias, porque decían que la música era trascendente para desarrollar un buen cerebro. Fui y le compré tremenda organeta, impresionante. Profesor de música que les iba a colocar me devolvió, me dijo, meten eso en esa caja, guárdelo y tráigame un par de maracas, que es lo que yo necesito. El ritmo lo van a coger con un par de maracas. Y así realmente él tenía mucha certeza en lo que me estaba diciendo. Para coger ritmo es mejor primero coger unas maracas, irme de forma sencilla, y va a pasar mucho tiempo, de ahí me voy a pasar a un tambor y me voy a pasar a diferentes cosas para poder llegar algún día a la organeta. Así debería funcionar aulas STEAM para ustedes. Ojalá les lleguen cosas muy interesantes, muy impresionantes, con elementos muy pequeños en la cual se pueda elevar por constructos. Que no le lleguen esos robots impresionantes solo para la vista, porque aprender o formar ciencia, formar un cerebro científico, tecnológico, por crear ambientes que me propicien la capacidad matemática, numérica, no se hace con cosas complejas, se hace con cosas elementales. El pensamiento complejo se construye con elementos básicos, conservacionista. Lo que me sirve en un lugar lo llevo al otro, lo llevo al otro, lo llevo al otro, y lo voy escalando de manera que me vaya llevando a construir pensamiento complejo. En este sentido, ¿cómo se aprende ciencia y cómo se aprende tecnología? Gradualmente, como si fueran legos. Yo voy colocando legos, y algún día tendré una gran estructura, pero el lego básico es el que me permite actuar conservacionistamente. Muchos constructos básicos crean un constructo complejo. Y ya para empezar a lo que me trae. Nosotros, esto ya estoy hablando del centro del pensamiento y no es objeto de este diplomado, que es haberles dicho, el objeto del diplomado es decirles, oiga, hay un cerebro que controla la mente y con ese cerebro yo puedo aprender de manera diferente en los nuevos ambientes sociales, globales. Dentro de eso quiero hablarles de un poquito de inclusión educativa. Ya se les activó una lección, creo que ya varios lo han cursado. ¿Qué es inclusión educativa o educación inclusiva? Ya le cambiaron el nombre. Sigue siendo el mismo constructo, como decir alumno o estudiante. Sigue siendo lo mismo.
Esa educación inclusiva, muchos no saben cómo hacerla y no saben porque no se ha hablado bastante, las Naciones Unidas y los ministerios no han hablado de inclusión educativa. Nosotros desde el Centro del Pensamiento empezamos a hablar de inclusión educativa. Estamos trabajando muy fuerte en El Salvador haciendo educación inclusiva. Ya empezamos una maestría en neuropsicología del aprendizaje para tratar de hacer educación inclusiva. Quiero comentarles en lo que ustedes están viendo cómo vamos a empezar a hacer inclusión educativa y ustedes la pueden hacer, tienen que meterse un poquito más en neurociencia. Nosotros vamos a hacer el contenido, las lecciones, con lo que ustedes estudiaron, las páginas web con las que ustedes estudiaron, sea la misma para todos los estudiantes. Solo que las evaluaciones de comprensión de lectura están orientadas a detectar probables anomalías en el aprendizaje, probables trastornos de aprendizaje. Entonces, si nosotros sabemos que las preguntas 1, 2 y 3 del grupo 1, 6, 7 y 8 del grupo 2, 4, 5 y 9, por decir algo del grupo 3, me llevan a tratar de la probabilística de que haya un programa de cálculo, de numérico del estudiante. ¿Qué pasa con eso? Él puede responder, no se da cuenta que nosotros desde la evaluación de comprensión de lectura podemos decirle, dígame si el estudiante falló en estas preguntas de estos grupos. Y si todo falló, uno dice, wow, voy a hacer una alerta temprana. Porque él puede tener cierto problema, no importa en este momento cuál es el problema. Tiene cierto problema y voy a tratar de solucionarlo, no, cuidado, el docente no debe solucionarlo, no debe diagnosticarlo, el docente debe decir, levantar la mano y decir, lanzo una alerta temprana. Ese niño puede tener tal problema. Nosotros vamos a tratar inicialmente en la evaluación de comprensión de lectura, en las evaluaciones de comprensión de lectura, tratar de reflejar en ciertas respuestas, no en todas las respuestas, en ciertas respuestas, probables trastornos. Probable. Detectar si en todas estas fallas lanzo una alerta temprana. Si en algunas sí, en otras no, simplemente contesto mal. No hay una evidencia de que falle. Y después, en las preguntas de reforzamiento, le decimos, oiga, le activamos un segundo grupo él no se da cuenta que le acabamos de activar un segundo grupo y empieza a fallar y nosotros sabemos dónde si falla tiene un problema de un trastorno de aprendizaje, empezamos a hacer alertas tempranas. ¿Quién pensaría que en evaluación de comprensión de lectura nosotros las íbamos a terminar orientando a generar alertas tempranas? Nosotros no podemos decir que es un diagnóstico. Sí, empezamos en este momento a trabajar con nuestros estudiantes de psicología, de maestría, que son psicólogos, que están haciendo una maestría con nosotros, a hacer baterías por computador. Batería es un test de diagnóstico, test que nos ayudan a decir, ese niño que el profesor tiene una alerta temprana, óigame, lo pongo a trabajar con estas herramientas educatrónicas que también tienen lo que llamamos aquí aulas STEAM, dispositivos con el cual él trabaja, va y contesta en el test en la computadora y falla. Entonces nos empieza a decir, sí señor, ahora son los psicólogos los que empiezan a decir, ahí hay un trastorno de aprendizaje. Eso es utilizar las herramientas STEM con un enfoque mucho más allá de lo cognitivo. Bueno para motivar la ciencia, bueno para motivar futuros ingenieros, futuros matemáticos, muy bueno para hacer inclusión educativa. En eso está trabajando el Centro de Pensamiento. Decíamos en algunas lecciones, es que la tecnología no es buena ni mala, sino que se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Nosotros, esa misma tecnología que ustedes van a utilizar para promover ciencia, la utilizamos para hacer educación inclusiva, educación
que genere alertas tempranas. Los psicólogos con las mismas herramientas empiezan a decir, sí señor, tiene razón, usted me mandó a este niño, el sistema le dijo que ese niño probablemente tenía este problema y ahora nosotros a través de baterías empezamos a detectar problemas. Eso es, y hasta ahí los hemos llevado nosotros, empezar a tratar de meter neurociencias aplicadas a la educación para que ustedes tuvieran un conocimiento básico, un conocimiento elemental. Esto es un diplomado, no es especialización, no es maestría, no es doctorado. Este pequeño curso trataba de decirle, oiga, el cerebro es diferente de la mente. Y ustedes van a trabajar con unas aulas que si yo las manejo cerebralmente, las puedo potenciar el cerebro, puedo potenciar la inteligencia del cerebro, puedo detectar problemas, inclusive puedo diagnosticar problemas de aprendizaje. Neuroeducatrónica quiere decir neurociencias aplicadas a la educación en ambientes sostenibles. Ese es el diplomado que ustedes están terminando. Hay algunos que empezaron un poco más tarde, por lo tanto van rezagados. Como ya se va terminando y hay un fuerte grupo de estudiantes que van terminando, queríamos hacer este evento, este pequeño webinar para resumir de lo que versó este proceso. Mire que esta jornada, que la vamos a colgar en la web para que ustedes la puedan volver a ver si les interesa, o los que no pudieron asistir lo vean, me he concentrado en lo que creemos que ustedes no sabían: neurociencias aplicadas a la educación. La parte de educatrónica la vieron, la cursaron, presentaron las evaluaciones de comprensión de lectura, les fue bien, la mayoría le fue bien. No nos centramos en este repaso en la educatrónica, sino en la neuroeducatrónica, que era la novedad. He estado tratando de repetir, para que deje de ser lateralizado derecho y se radique izquierdo. Al menos que quede lateralizado izquierdo, que el cerebro es lateralizado. Bien. Termino hasta aquí el repaso. Voy a hablar 3 minuticos para cumplir el tiempo que me pregunten. ¿Cuál es la pregunta? Regáleme un segundo, por favor. Dice, ¿cómo se determina que el docente ha hecho la pregunta de manera correcta? Porque dice que cuando todos se responden mal es porque la pregunta puede estar mal formulada. Lo dice Rafael Concha. Rafael, me leyeron su pregunta. Tiene usted razón. Si una pregunta todos la responden mal, lo que está hecho mal es la pregunta. ¿Cómo saber si lo que está mal hecho es la pregunta? Ahí viene la Big Data. Cojamos la evaluación de todos los que están participando del diplomado. Miremos si la gran mayoría está contestándolo mal. Miremos en la Big Data, quiere decir en los procesos pasados, la misma pregunta, a ver si todos están mal. Y entonces, evidentemente, todos están fallando, la pregunta es lo que está mal. Acertado su opinión, su anotación. Homologación. Si estoy hablándole, en este momento paso a ser la Universidad de Santander. Dejo de ser el centro del pensamiento, dejo de hablar como investigador, dejo de hablar desde las neurociencias, soy la Universidad de Santander. Nosotros, este diplomado que ustedes cursan, estos 5 módulos que ustedes han cursado, se los podemos homologar, se lo vamos a homologar a los que lo quieran homologar como un primer semestre de la maestría en educatrónica. Maestría en educatrónica, que tiene 4 semestres. Si usted aprobó este diplomado, ya no tendrá que cursar 4 semestres, tendrá que cursar solamente 3 semestres. Se reacomoda la malla curricular para que usted pueda salir de la maestría en solamente 3 semestres. Que si hay becas, eso depende de su gobernación, eso depende de su Secretaría de Educación. Creo que he oído hablar de que hay becas. Aquí no le puedo decir que hay becas de la Universidad de Santander, no las hay. Lo que le podemos es homologar este diplomado como un primer semestre.
El próximo 15 de noviembre vamos a iniciar un proceso de investigación con ustedes. ¿Consistente en qué? En que usted tendrá que hacer la asignatura que usted dicta, tendrá que volverla un material educativo virtual. En otras palabras, un mediador pedagógico con varias lecciones. Vamos a trabajar desde el 15 de noviembre hasta final de febrero. Son 2 meses y medio intensos. Ustedes tendrán que dedicarle 2, 3 horas diarias. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Su asignatura, lo que usted dicta lo tendrá que volver una asignatura virtual, que queda de su propiedad, es suya. La hace con unas plataformas neurocientíficas que nosotros le colocamos y usted hace su asignatura. Mire que ustedes tienen que haber notado una diferencia entre la educación virtual que hacemos nosotros y la educación virtual que han hecho ustedes para este tiempo de pandemia. La nuestra se basa en hacer un mediador pedagógico, unas páginas web que tienen el contenido y que con ese contenido nuestros estudiantes, ustedes han aprendido, ¿cierto? Entre tanto que la educación virtual que ustedes hicieron es una educación remota, haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento, colocándome frente a los estudiantes, interactuando con ellos, que ellos hablen. En este caso no ha sido muy intenso, que ustedes hablen. ¿Qué vamos a hacer en esa segunda parte que empieza el 15 de noviembre? Ustedes tendrán que utilizar una plataforma muy fácil de manejar y construir el contenido que ustedes saben hacer porque llevan muchos años dictándolo. Lo que nos interesa es enseñárselo a cómo volverlo neurocientífico. Quiere decir que le vamos a dar unas pautas de cómo construir ese contenido en Word, por decir algo, porque lo pueden hacer en la herramienta que quieran. Cómo dictar una clase en Word que la sepa hacer bien hecha y después de que esté hecha en Word, coge y la pega que quede neurocientíficamente hecho. Laura, dígame si tengo conexión. Sí, señor, tienes conexión. Ok, es que me está diciendo que la conexión está muy pobre. Pobre es el ancho de banda que tenemos. Ustedes, el contenido, lo que saben dictar en clase, que son expertos en eso, ahora lo van a construir en un Word a partir de lo que nosotros le digamos cómo se construye ese Word. Y eso lo cogen y lo suben a una plataforma y la plataforma lo va a guiar y tiene... Laura, ¿me están oyendo? Sí, señor. Lo vamos a llevar a que hagan ese contenido neuroeducatónicamente, explicándolo por qué es neuroeducatrónico, pero sin que ustedes tengan que saber neurociencias para hacer el contenido. Lo que nos interesa es que usted sus conocimientos los lleve, los escriba de una manera que le vamos a decir cómo. Eso lo monta en unas plataformas muy fáciles de manejar y finalmente le va a quedar idéntico a las lecciones con las que se estudió. Básicamente lo lleva de la misma manera y todos lo tienen que llevar de la misma manera, aunque lo haces inconscientemente, porque es la plataforma la que le va acomodando las cosas o le va sugiriendo cómo deben ser. Tendrá usted una guía de cómo hacerlo para que construya la asignatura en la que usted es experto, no otra asignatura. Usted dicta matemáticas, sería muy complejo que nosotros le aprobáramos un mediador pedagógico de historia. Tendría que demostrarnos que su experticia también es historia, que constantemente hace conferencias o charlas o ha escrito un libro de historia que tiene mucha pertinencia para nosotros decirle, ok, necesitamos que cambie a lo que hace en su cotidiano laboral como profesor. 15 de noviembre, 28 de febrero. Me dicen acá que no, que son 3 meses y medio los que usted tendrá que trabajar, al menos 2 horas,
no tendrá que ir a ninguna parte, lo hará desde su casa con una conectividad, se conecta a un servidor y en ese servidor va haciendo la asignatura. Si usted hace una asignatura que los pares evaluadores de la universidad le digan sí, se lo acepto como un mediador pedagógico de base neurocientífica, si lo hacen, si la calidad del contenido es buena, nosotros le avalamos eso como un segundo semestre. No como el segundo semestre, sino como un segundo semestre. Primero el diplomado, segundo la participación en una investigación de construcción de mediadores pedagógicos neurocientíficos. Esos dos se lo evaluamos, por lo tanto usted podrá terminar la maestría en un año. Este segundo módulo ni el primer módulo son obligatorios. Usted no tiene que hacer eso. Usted no tiene que meterse en la maestría. Puede homologarlo si quiere estudiar la maestría como un primer semestre. Puede participar en la segunda investigación como un segundo semestre o para que termine la maestría en un año. Esa asignatura que usted construye es la que se irá convirtiendo después en el proyecto de grado. Usted la hace con nosotros de noviembre a febrero. Y todavía tiene que en febrero presentárnosla y decirle, vengo a homologar esto como un semestre en la maestría en educatrónica. Nosotros le decimos sí, óigame. Y tiene todavía todo el año para terminarlo. Pero para arrancar, para que le digamos, se lo homologamos, tiene que tener un trabajo muy bien hecho, porque si no, no podemos homologarlo. Porque si no, el Ministerio de Educación nos diría, no, ¿cómo le va a homologar eso como un semestre de maestría? Tiene que haber hecho algo bien hecho, y si está bien hecho, el par académico le dice, ok, aceptado, usted podrá terminarlo, finiquitarlo durante el año que durará la maestría. ¿Cuándo está vigente esta propuesta que le estamos haciendo? Solamente 2022. Puede homologarlo en primer semestre de 2022 o en segundo semestre de 2022. En 2023 ya no es válido porque no nos lo permiten. Ni las instancias de la universidad ni el ministerio me permite hacer esa homologación, porque habrá pasado mucho tiempo desde que usted adquirió este conocimiento hasta que usted llevó a la práctica ese conocimiento. Como estos tienen unos vencimientos que nos obligan, solamente será viable 2022. ¿Cuánto vale participar en este segundo modelo de construcción de contenido? ¿Cuál es el costo de participar en el segundo módulo? 0, nada. Usted se matricula, usted se inscribe, nos dice qué quiere hacer. Nosotros estudiamos si lo que quiere hacer es pertinente, es válido, en calidad educativa me van a decir, eso es válido, es lo que está haciendo, está bien hecho, y nosotros se lo podemos homologar. Lo que usted va a trabajar en noviembre hasta febrero no tiene costo, 0, ninguno. Tiene costo para el centro del pensamiento enorme, enorme, porque cada estudiante me obliga a mí a colocar una serie importante de tutores, de revisores, de personas de Science Data que van a estar evaluando lo que ustedes están haciendo. Diariamente estaremos evaluando cómo están avanzando. Entonces, el diplomado que cursaron, primer semestre, no tiene ningún costo, eso ya lo hicieron ustedes. Esto solamente tienen que terminarlo bien. Y este segundo que empieza el 15 de noviembre, se construirá hasta el 28 de febrero. Para esas épocas usted someterá a nuestra consideración el material que hizo y nosotros le diremos si se lo valemos o no se lo valemos. 2. ¿Puede sentarse el 15 de noviembre y pararse el 18 de noviembre y haber terminado? Sí, claro. No se para de la computadora y se dedica 3 días, desayuna, almuerzo y coma en 3 días, lo puede hacer. Y creería que lo termina porque ya tiene el conocimiento, empezó a escribir y a escribir y a escribir y lo lanzó y lo colocó y nosotros tenemos espectacular lo que hizo. Lo puede terminar. ¿Necesita ir hasta el 28 de febrero para terminarlo? No. Le damos libertad total de que usted
Utilice nuestras plataformas como quiera, como quiera. ¿Tiene que empezar el 15 de noviembre? No, usted me puede decir, yo me inscribo, tiene que inscribirse porque nosotros tenemos que tener la nómina, el staff que los va a ayudar. Y pues usted puede decirme, yo me inscribo, pero empiezo el 15 de diciembre, porque el 15 de diciembre, de ahí en adelante me dedico todos los días, desayuno, almuerzo, como en la computadora, pero lo hago y lo termino. Está bien, le vamos a dar libertad de que usted haga ese contenido y lo evalúe, lo haga homologar como otro semestre. A partir de mañana les enviaremos a los correos de los que van terminando y solamente en la medida en que van terminando, los que vayan terminando le llegará un correo donde le dice diligencia este formulario. Si usted lo diligencia, ahí quedamos hasta el día que podamos decirle, listo, lo aceptamos. ¿Empieza el 15 de noviembre o no empieza el 15 de noviembre? Recuerde que usted lo que tiene que estar inscrito hasta el 15 de noviembre. No tiene que empezar a trabajar el 15 de noviembre. Ese formulario le va a llegar por correo electrónico. Le va a llegar por correo electrónico. Usted le da el link, clic, entra a la diligencia y empezamos a tener información. Ya sabemos que usted va a trabajar con nosotros o que quiere trabajar con nosotros. Lo más seguro es que lo va a llamar un psicólogo, va a hablar, no es que le vaya a hacer un examen psicológico, nada. Es que queremos saber si usted tiene claro qué es lo que va a hacer. Debemos crear. Laura, ¿me quieres ayudar? Respondamos. Ya me pasé de las 6 de la tarde. Respondamos 3 preguntas. Algo que yo te tengo. Está Jenny, no está. ¿Me llamas? ¿Ves, Jenny? Sí. Jenny te va a llamar con seguridad cuando te des cuenta que todo el mundo le va a decir a Jenny que la estaba buscando. Ok, Laura, ¿tienen preguntas? Sin embargo, si no, envíenle preguntas al coordinador. coordinador@educatrónica.net y todos se lo responderán. Sobre el resumen extendido, 3 de la maestría. Ok, aquí me dicen que yo estoy equivocado. ¿Cómo sea? El coordinador en este momento está ahí para responderles algo sobre el trabajo que tienen que hacer de final. Correcto. Sobre el resumen extendido. Y sobre costos. Y sobre costos, me dicen acá. Ok, Hay entonces varias lo tengo con el preguntas. coordinador. Gracias, quisiera confirmar. Oscar, me retiro. Sí, quisiera confirmar si me están escuchando. Sí. Por favor. Sí, ok, señor. perfecto. Sí, Gracias. te escuchamos. Muchas gracias. Tengo varias preguntas en el chat. Voy a ir en el orden en el que están, en el que aparecen aquí. Permítanme un segundo. Bien, la primera pregunta que tengo es, voy a dejar la información sobre el resumen extendido para el final, para continuar con la línea de la homologación. Entonces, todas las preguntas que estén relacionadas con resumen extendido, las respondo al finalizar esta, digamos, una vez se hayan resuelto las relacionadas con la homologación. Pregunta Milton sobre por qué debe ser la Universidad de Santander únicamente. Es porque la Universidad de Santander es quien ofrece el diplomado y el diplomado se registró ante el ministerio como un producto de la maestría en educatrónica. En ese sentido, por eso tiene la relación. Con eso también respondo una pregunta que había referente a si es válido para neuropsicología, para programas o maestrías de neuropsicología o de neurociencias aplicadas a la educación. No es posible porque el proyecto se presentó ante el ministerio y es un producto de la maestría en educatrónica específicamente. No es posible homologarlo, no es posible hacer relación con ningún otro programa. Preguntan sobre cuál es... hay una pregunta del docente Diego sobre si el segundo semestre es relacionado con la investigación. Sí, voy a reiterarlo de manera muy rápida. Hay 2 opciones de homologación. La primera opción es lo que llamaríamos una homologación directa, que es un proceso en el que ustedes finalizan el diplomado y por las actividades que desarrollaron en el diplomado
¿Me pueden ayudar, por favor, silenciando micrófonos? Le agradezco. A la profesora Gloria Edith, sí, me ayudas, por favor. Gracias. La primera es la homologación directa. ¿Cómo funciona la homologación directa? Finaliza el diplomado, deben finalizar con una nota aprobatoria superior a 75 sobre 100 en el acumulado de módulos. Tienen que haber finalizado con una nota de 75 sobre 100 en la actividad final de resumen extendido. Y son como las dos condiciones específicas para poder realizar la homologación directa. ¿Qué se hace con la homologación directa? Los contenidos que vieron en el diplomado, que se desarrollaron en la maestría, los hacemos valer como unas competencias, como unos créditos particulares del programa, reorganizamos la malla curricular y ustedes pueden cursar la maestría en 3 semestres. No significa que si ustedes van a la malla curricular, a la forma como se ve la maestría al plan de estudios, pues significa que vieron las asignaturas de primer semestre. No. Es que los contenidos del diplomado se homologan como créditos al programa, se reestructura la malla curricular y ustedes pueden terminar en 3 semestres. ¿Listo? La segunda posibilidad de homologación, que es una opción de homologación, es con investigación. Y es que una vez termina el diplomado, ustedes participan del proceso de creación de contenidos neuroeducatrónicos a través de plataformas. Ustedes se inscriben, como ya lo explicó el ingeniero, participan durante el tiempo que se tiene estimado hasta el 28 de febrero para el desarrollo de unos contenidos. Esos contenidos se analizan. Si son aprobados, si son validados por el programa de maestría en educatrónica, los grupos de investigación del programa, ese trabajo es nuevamente validado por unos créditos, se reorganiza la malla nuevamente y ustedes pueden terminar el programa en 1 año. ¿Sí? Esas son las opciones. Y entonces viene otra pregunta que nos decían, ¿cuáles son? Que si es obligatorio desarrollarlo. No es obligatorio desarrollarlo. Ustedes pueden terminar el diplomado el 15 de noviembre y decir, quiero mi certificado de asistencia, no estoy interesado en hacer ninguna homologación, con el certificado de asistencia ya terminó el diplomado. Y pueden, pues, continuar con sus procesos. No hay ningún problema, es perfectamente válido. Quienes deseen decir, yo no quiero trabajar en ese tema de investigación porque no me interesa, porque no está dentro de mi área, pero sí me interesa continuar con el estudio de la maestría, entonces pueden decidir empezar directamente. Y quienes deseen decir, no, si yo le voy a dedicar estos 3 meses para poder sacar la maestría en 1 año, pueden hacerlo también. O sea, es totalmente opcional, totalmente electivo. No hay ningún tipo de condicionamiento, pues, de obligatoriedad en ninguna de las opciones. Me preguntan, ¿con qué nota se pierde un módulo? ¿Qué sucede si se pierde un módulo? Los 4 primeros módulos, digamos que no sucede nada si lo pierde como tal, porque la nota que se tiene en cuenta es acumulativa. Es decir, usted en conjunto tiene que sacar más de 75. Con 75 se pasa. Si digo los 4 primeros, porque en el último módulo está la actividad del resumen extendido, la actividad final, que esa tiene carácter propio. O sea, ustedes tienen que tener 75 en el acumulado del diplomado y 75, o sea, tener aprobado también el trabajo final. Son las 2 condiciones, tienen que sumarse. Ustedes no pueden tener un acumulado de 75 y menos de 75 en el trabajo, no podrían hacer la homologación. ¿Por qué? Porque ese trabajo final, esa reflexión que ustedes hacen, de la que ya vamos a hablar en el resumen extendido, va a servir de base para que nosotros podamos hacer el análisis de homologación. ¿Listo? Entonces, son las 2 condiciones en paralelo que se deben cumplir. Pregunta Hernando, ¿los directivos docentes en qué área realizarían la investigación? Los directivos docentes pueden desarrollar algo que se llama un manual infotrónico y es un desarrollo de un contenido dirigido a enseñar a utilizar o a desarrollar algún proceso institucional particular. Nosotros hemos tenido proyectos de grado
o trabajos de los estudiantes de investigación en un área que se llama gestión de la infotrónica educativa, en el que, por ejemplo, eh, funcionarios de calidad de las secretarías de educación desarrollaron contenidos para enseñarle a las instituciones a utilizar los implementos de la caja DIAE de la Secretaría de Educación, por ejemplo. Sería un material que se podría crear tipo manual infotrónico, que significa un contenido que busca enseñar alguna actividad administrativa, alguna actividad particular o el uso de alguna herramienta específica que se esté desarrollando dentro de la institución, que pueda luego implementarse con los profesores o con los coordinadores o con los padres de familia también, de manera que se pueda trabajar algún proceso formativo, no necesariamente en el aula de clases, sino de procesos administrativos o de actividades propias de la institución. Eso también es posible desarrollarlo. O también nos pueden presentar propuestas de construcción de aspectos que de pronto en este momento no tengamos en cuenta. Pueden, ya vamos a ver, a través del resumen extendido, aprovechar para desarrollar una de estas actividades. Bien, me preguntan si la homologación del primer semestre para la maestría, esto ya lo respondió el ingeniero, es para la vigencia de primer semestre, puede ser para segundo, no hay ningún problema. Ustedes pueden en este momento incluso la primera homologación, es decir, la homologación directa solo del diplomado, solo por un semestre, decir, no me interesa para primer semestre porque yo en enero voy a estar muy ocupado, yo primer semestre lo tengo ya agendado para otras cosas, quiero empezar en agosto. Perfectamente válido, no hay ningún inconveniente. Los que no desean seguir la maestría, ¿qué pasa con ellos? Ya lo respondimos, no es obligatorio, ningún problema. ¿El diplomado en qué fecha termina? En la fecha 15 de noviembre. Ustedes pueden revisar en el calendario, en el árbol de actividades, la fecha final de las actividades. El diplomado termina en esa fecha y hasta esa fecha tienen hasta esa fecha para desarrollar las actividades. ¿Cuál es el precio de la maestría? Pregunta Milton. Tengo que hacer dos claridades a ese respecto. Primero, el valor general del programa es de por semestre. El valor por semestre para 2022 es de 7.530.900. Sin embargo, por pandemia y por aprobación del ministerio, logramos reducir ese valor y que se mantuviera para 2022 al precio de 5.753.900. Ese es el precio que ustedes tendrían que pagar porque el descuento les aplica perfectamente para el 2022. Es importante que tengan en cuenta también, lo hago la claridad, ese es el precio por semestre y por reglamentación del ministerio los precios varían según el índice de precios del consumidor año a año. O sea que tengan en cuenta que es posible que para 2023 el precio suba según el índice de precios al consumidor. Pregunta del docente Oscar Henao. Si somos dos profes del mismo área, del mismo colegio, ¿toca individual o puede ser grupal? Ustedes pueden trabajar colaborativamente, más no en grupo. ¿Qué significa? Significa que no pueden trabajar dos personas el mismo proyecto, pero pueden trabajar dos personas proyectos que se complementan uno con el otro. Por ejemplo, dos profes del mismo área que quieren trabajar una temática y un profesor trabaja la primera mitad de esa temática y el otro profesor la segunda mitad y tratan de generar coherencia en los contenidos que se están trabajando, es perfectamente válido. Pero sí es importante que se defina qué parte del trabajo le corresponde a cada profesor para que no se vuelvan los dos responsables de los dos contenidos, porque ahí sí nos podría generar una dificultad. Entonces, profesores de matemática pueden decir queremos hablar de ecuaciones y el profesor va a tratar ecuaciones de primer grado, yo voy a tratar ecuaciones de segundo grado y vamos a generar una identidad en los contenidos, vamos a trabajar en conjunto, nos vamos a apoyar, pero cada uno es responsable de la sección o de la parte del contenido que le corresponda. Pregunta Julie López si se va a tener un asesor para el trabajo
que tenemos que presentar para la homologación, sí van a contar con un equipo de asesores en pedagogía, en psicología y en ingeniería, los tres, para apoyarles, y probablemente ustedes vayan a recibir una serie de formularios, una serie de actividades que ustedes tengan que desarrollar en paralelo, básicamente evaluando su experiencia en el trabajo con la plataforma, evaluando su experiencia, sus posiciones frente a diferentes aspectos del programa. Es posible que les lleguen esos formularios, esas retroalimentaciones que les estaremos pidiendo como parte del trabajo de investigación que están haciendo los ingenieros y los psicólogos que les estarían apoyando. Esa propuesta nos pueden enviar al correo, claro que sí, Luz. Toda esta información, como ya lo dijo el ingeniero, al finalizar, una vez terminen el diplomado, una vez terminen de presentar las actividades, básicamente una vez nos presenten el resumen extendido, les llega a vuelta de correo la información sobre los procesos de homologación y el formulario para diligenciar interés. Pregunta Gloria Ayala, ¿dónde nos inscribimos? Igual el enlace les llega. ¿Cuáles son los elementos que debe contener la propuesta de investigación? De eso hablamos una vez tengamos definidas las personas que tengan interés. A grandes rasgos, es la construcción de un contenido para sus asignaturas. Deben tener un índice temático, deben tener una propuesta de diseño instruccional, deben tener una propuesta de diseño hipermedial y deben tener un ecosistema de evaluaciones y actividades. ¿Qué significa eso? Más adelante hablamos sobre esos diferentes puntos. Luis Guillermo dice, ¿hay posibilidad de hacer doctorado? No me puedo comprometer a responder eso en este momento porque el proceso está en evaluación interna. No tengo respuesta en ese momento a esa pregunta. ¿La maestría sirve para ascenso al escalafón? Sirve para ascenso al escalafón, pero no sirve para ingreso al escalafón. El Ministerio de Educación ha establecido que solo maestrías presenciales pueden servir para ingreso al escalafón, pero si usted está en escalafón antiguo, en escalafón nuevo, le sirve para llegar, si no estoy mal, nivel 13 o nivel 3, el equivalente en los dos. Sí sirve para ascenso, no para ingreso. El módulo de introducción a plataformas STEAM, hay una sección de preguntas que no se correlaciona con la lectura. Esta pregunta les agradezco, por favor, que las envíen por Helpdesk. Porque los generadores de contenido y los tutores les pueden resolver directamente sus inquietudes. Con la maestría se desarrollan competencias para hacer diagnóstico e implementar intervenciones para solución de problemas de aprendizaje. La maestría en educatrónica no trabaja temas de solución de problemas de aprendizaje, no es una maestría en neurociencias. Les permitirá implementar y desarrollar soluciones educatrónicas, uso de tecnología en el aula de clase, pertinente para contextos globales y cibersociales, pero no tiene que ver, van a poder ver algunos aspectos de neuroeducación, sí, porque está incorporado dentro del programa, pero no es específico para intervención a solución de problemas del aprendizaje, no es una maestría en neurociencias. Por motivos ajenos a mi voluntad estoy muy atrasado, alguien podría ayudarme para nivelar. Jesús Enrique, le recomiendo que hable con la tutora Giselle. Ella puede ayudarle a analizar su estado de avance en el árbol de actividades y a generar un plan para reactivar las actividades que no se hayan desarrollado. Según requerirá bastante esfuerzo de su parte, pero puede hablar con ella para que analicen su caso particular. Pregunta Angélica, o sea que se pagan 4 semestres pero se homologan 2. No, la homologación incluye una reducción de costos. Es decir, si le homologan un semestre, usted pagará 3 semestres solamente, y si homologan 2, pues pagará 2. Hay unos costos adicionales de inscripción, de unas tasas de derechos de grado, que son pues las propias de todos los programas, pues, de vincularse a un programa académico. Pueden consultar los valores en la página web de la universidad. Ya les dejo el enlace en el
en el chat. Si me ayuda Laura, por favor, con el enlace a la universidad. Precios y cronograma para 2022. El precio ya lo mencionamos, lo menciono de nuevo. Debo mencionar los dos, porque es lo que es el acuerdo ante el ministerio. El precio real de la maestría es, el precio reportado de la maestría es de 7.530.900. Sin embargo, por pandemia, y ese por pandemia se extiende a 2022, el precio baja a 5.753.900 por semestre. Para este trabajo de investigación, ¿hay asesoría permanente? Sí, hay asesoría permanente. Pueden extender las lecciones y actividades hasta la fecha de resumen. Esto es sobre resumen, nuevamente. Pueden escribirle a Giselle. Bien, la plataforma la administramos nosotros, ustedes la administran. La plataforma de investigación la administramos nosotros, pero ustedes tienen un usuario como docente que les permite básicamente generar todas las actividades. ¿Qué ha pasado con el sorteo? No tengo total claridad, docente Rocío, a qué se refiere con el sorteo. Si pudiera aclararme, por favor, para poder darle respuesta pertinente. No tengo claridad a qué se refiere con el sorteo. Daniel Londoño pregunta, ¿hay alguna diferencia entre el certificado de los que terminan el 15 de noviembre y los que se desean continuar con el proceso hasta febrero, pero que no continúen la maestría? No. No, el proceso de investigación tiene como único propósito la homologación hacia la maestría. No hay diferencia entre el certificado. Si no tienen interés en continuar la maestría, pueden finalizar con el certificado de asistencia y de cumplimiento de las actividades. No hay ningún inconveniente. El único propósito del proceso de investigación es la homologación. Entonces, en temas de certificado no cambia. Gabriel, no hemos dado por terminada la sesión. En este momento estoy terminando de ver las preguntas. Teníamos bastantes sobre el proceso de homologación, pero ya hablo sobre los lineamientos para el trabajo final. Docente Rocío, usted me pregunta sobre un sorteo de un computador. Yo no sé, desde el diplomado no hemos ofrecido sorteos de computadores. Es posible que sea algo que se haya desarrollado con el proceso de aulas o que sea de sustitución o que sea de la secretaría. Desde la maestría y desde el diplomado no se ha Sí, ofrecido. es un proceso desde la Secretaría. Ok, gracias por la aclaración. No, desde la universidad eso debes tratarlo con la secretaría. No tenía idea de que eso se estaba desarrollando. No me queda claro el asunto de que la maestría sirve para ascenso más no para ingreso al escalafón. Sí, si usted ya pertenece, si usted ya, a ver, usted puede ingresar al escalafón y para postularse como docente, para ingresar al proceso, digamos, para vincularse como docente de las instituciones, usted puede hacerlo siendo licenciado o siendo profesional de otra área que realiza unos estudios de educación superior que le permitan, particularmente pedagogía y didáctica, entre el núcleo básico de conocimiento de pedagogía y didáctica, que le permitan ingresar al escalafón. Muchos docentes que están temporales o que están vinculados de manera, digamos, no directamente como licenciatura o como normalistas al proceso, a la institución educativa, requieren esos estudios de educación superior en el área de pedagogía y didáctica para poder ingresar al escalafón. Esos programas de formación que le permitan ingresar al escalafón docente tienen unas características especiales. Una de esas es que debe ser un proceso presencial. Por lo tanto, la maestría no permite eso. Si usted ya ingresó al escalafón, ya está vinculado al escalafón docente en cualquiera de los dos modelos, y lo que desea es ascender en el escalafón, la maestría en educatrónica sí le sirve porque es una maestría que cumple con los requisitos que están establecidos en los dos reglamentos, en los dos estatutos, de ser una maestría del núcleo básico de pedagogía y didáctica, particularmente del área de la pedagogía y ciencias de la educación,
y es del área general, no es disciplinar. Entonces no es específicamente una maestría como puede ser en licenciatura en matemáticas o enseñanza de las matemáticas o enseñanza de los idiomas que solo le sirven para ascenso al escalafón a las personas que tengan esa profesión de base, ¿cierto? Sino que es general para cualquier docente de cualquier área de conocimiento que quiera ascender al escalafón, cumple con los requisitos, ¿sí? Por la temática, por las competencias y por la estructura de créditos del programa, sirve para ascenso al escalafón en cualquier área del conocimiento. Espero que haya quedado más claro. La información que mencionó el señor Oscar no será compartida, se va a ser grabada y será compartida, sí señor. Creo que no hay más preguntas sobre la maestría. Creo que ya recorrí toda la información sobre la maestría. Si tienen cualquier otra pregunta, específicamente, si realizo la investigación y no quiero realizar la maestría, ¿me pueden entregar un certificado aparte? No, no, lamentablemente el proceso de investigación tiene como propósito exclusivo la homologación, entonces no es posible certificarlo como un proceso independiente. Bien, entonces vamos a hablar ahora del resumen extendido. El resumen extendido, ¿qué es? Es un documento en el que ustedes van a plasmar una estrategia para resolver una problemática o una necesidad particular que ustedes hayan identificado en su institución o en su aula de clase, en su trabajo con los estudiantes, y que creen que la solución pertinente pueda estar en la educatrónica o en las neurociencias, desde la aplicación del uso de herramientas de habla STEAM, desde el uso de tecnologías, desde la comprensión de las redes sociales o las comunidades virtuales, o desde el análisis el análisis biológico del aprendizaje cerebral, o desde la construcción de contenidos neuroeducatrónicos. Básicamente lo que les estamos pidiendo es esos conceptos generales, abstractos, que ustedes han comenzado a relacionar digamos, con las bases teóricas que se les han estado dando, ¿cierto? Pero que se han estado dando en un contexto global, que se han estado dando en un contexto pues, de la clase, implementarlo específicamente a alguna necesidad o algún problema que ustedes hayan identificado en el aula de clase. Por ejemplo, un docente de matemáticas que diga, yo he identificado que tengo un problema particular y es que no tengo suficiente tiempo para trabajar con los estudiantes que están repitiendo, y los estudiantes que están repitiendo usualmente repiten son estas temáticas porque son las que más se pierden. Los estudiantes usualmente no entienden el tema de la ecuación cuadrática y no la comprenden, y normalmente me cuesta trabajo y me toma 2 o 3 sesiones y aún así hay muchos estudiantes que pierden. Entonces yo tengo esa problemática, ¿cómo podría solucionarla? ¿Qué de las herramientas STEAM, qué del aprendizaje en construcción de comunidades educativas me puede servir para poder desarrollar, digamos, para poder solucionar ese problema? Lo que nosotros les pedimos en ese resumen extendido es que primero identifiquen claramente el problema o la necesidad que ustedes están encontrando, y segundo, propongan una estrategia de solución. Yo propondría que esto se podría solucionar así, de esta y esta manera, con una claridad. Esa solución traten de que sea implementable, porque eso va a ser evaluado. Es decir, traten de que esa solución que ustedes están proponiendo sea algo que ustedes puedan desarrollar, que no dependan de terceros, que no dependan de externalidades para desarrollar. Aun cuando en la problemática o en la necesidad ustedes hayan identificado, mire, es que hay causas que son completamente ajenas a nosotros, que están causando ese problema, la solución debe ser, si bien no apuntarle a toda la problemática, sí apuntarle a alguna parte que ustedes digan, desde mi posición como docente, coordinador, directivo, yo creo que puede solucionarse de esta manera. Desde mi posición como intermediario con los padres de familia, yo quisiera hacer que los padres de familia se involucraran más con el aprendizaje de los estudiantes, y entonces propongo como solución
una creación de redes institucionales de WhatsApp en las que se haga esto, 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 esto y esto, por ejemplo. Eso es como los dos aspectos fundamentales. Uno, presenten una problemática, presenten una necesidad que esté bien evidenciada. Eso es algo bien interesante, que ustedes puedan decir, estas son las evidencias en el PEI, en los resultados de las pruebas saber, en el histórico de pruebas que yo he tenido con los estudiantes, en comentarios registrados que yo pueda tener con los padres de familia, en los que se ha dicho esto, porque por ejemplo en las últimas reuniones con padres de familia, en las actas quedó evidenciado de esta manera. Y lo segundo, que la solución pueda ser implementable, que no sea una solución que dependa pues de que se requiere una mayor inversión por parte del Estado en educación. Eso solucionaría problemas y necesidades inmediatas de la realidad educativa del sistema colombiano. Sin embargo, es muy difícil la implementación de ese proceso para ustedes como docentes. ¿Sí? Entonces, si bien esa solución es una solución a muchas problemáticas y muchas necesidades evidentes del sistema educativo, no es el tipo de soluciones que estamos buscando en este proceso. ¿Y por qué les decía que a partir de este escrito ustedes podrían adelantarse al proceso de homologación y proponer su solución? Porque su solución puede ser la construcción de los contenidos que estén desarrollando para la investigación, que quieran desarrollar para la investigación, o que si no quieren hacer la investigación, que quieran desarrollar para la maestría. Ustedes digan, no, yo no quiero hacer la investigación, no quiero meter en la investigación, pero a mí sí me parecería interesante crear unos contenidos para X, Y o Z tema. Creo que eso es importante y me gustaría, después de haber homologado solo primer semestre, trabajar 1 año y medio en la maestría en solucionar esa problemática. ¿Sí? Ese es el proceso de, ese es el documento que ustedes deben enviar. Es un documento de 2 hojas. Les he dicho, hay que ser bastante cuidadosos, hay que tener bastantes evidencias, hay que ser claro en lo que se va a presentar, hay que ser también muy conciso y muy preciso en los términos que se están utilizando para el resumen extendido. ¿Listo? ¿Y por qué lo llamamos resumen extendido? Y les digo directamente para los que quieran apuntarle a ese camino, porque ese resumen extendido es el que además nos permitirá validar si las ideas que se están presentando y los contenidos que se están presentando son pertinentes para posibles homologaciones al programa. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tiene que hacerse de esa manera. No porque no lo hagan de esa manera, entonces van a perder la posibilidad de homologación, o no por no hacerlo de esa manera van a perder, van a quedar mal calificados en el resumen extendido, pero sí va a ser un factor que nosotros vamos a tener en cuenta. Ese es el modelo. Viviana pregunta, ¿podría enviarnos un ejemplo del correo de opciones de resumen extendido para tener una base? De opciones de temáticas o de ejemplos de resúmenes. Si es ejemplo de resúmenes, no te los puedo enviar porque no puedo desde la universidad. Me han dicho que no podemos entregar modelos de contenidos. Si es opciones de temas, sí podría hacer como una lista de posibles temáticas y mandarlos. Del esquema, ¿cómo sería? Sí, podría enviarte sí, claro que sí, podría compartirlo. Voy a trabajar en eso esta semana y esperaría que para el fin de semana lo podamos colgar en la página web, en la Alexia, para que tengan como un ejemplo de esquema. Claro que sí. Y un listado de temáticas, por supuesto, profesora Gloria, claro que sí, claro que sí. Yo trabajo en eso este fin de semana y hacemos la publicación. Le pido a los diseñadores de contenido que me la ayuden a subir. Volviendo al tema anterior, porque veo una pregunta de Armando que no la había resuelto. ¿Se requiere las aulas STEAM estén acondicionadas para el 15 de noviembre para iniciar la investigación? No. No. Las aulas STEAM van a ser un buen escenario para la implementación de ciertos proyectos de grado, pero eso es algunos, condicional, y sería de aquí a un año cuando ya estemos en proceso de proyectos de grado para los profesores que lo quieran hacer. Para este proceso de investigación no se requieren directamente las aulas STEAM.
creo que se resolvieron todas las preguntas. Tal vez Si, si alguien tiene alguna inquietud, les agradezco que me la hagan. Jesús Benavides, el esquema ya está en la plataforma. El modelo de, ah, de resumen extendido ya está, pero si le entiendo bien, lo que quiere la profesora Viviana es como una idea de cuál debe ser la estructura del argumento, y eso podría ayudárselos, claro que sí, a montarlo. Gracias, Jesús, por estar pendiente. En efecto, sí hay un modelo de resumen extendido en la plataforma. Les agradezco a todos. Creo que no hay más preguntas. Creo que ya podemos dar por terminado este escenario. Si tienen cualquier otra pregunta, en este momento, Laura, si me ayuda con el correo electrónico, los correos electrónicos a los que pueden enviar las preguntas sobre la homologación, me las pueden enviar a mí. Cualquier inquietud sobre necesidades que tengan para que les ayuden a organizar algunas actividades, que quedan algunas actividades pendientes, cosas así, con Giselle o con la tutora o por Helpdesk directamente en plataforma. Bien. Profesora Gloria, ahí enviaron el correo coordinador@educatronica.net. Ahí puede escribirme cualquier inquietud que tenga. Bien, en ese sentido damos por terminado. Muchas gracias. Voy a detener en este momento la grabación.